Bien, hermanos. Hoy el tema de imagen de Dios. Quiero empezar otra vez con una pregunta. A ver, ¿cuántos de ustedes sí aprovecharon el tiempo previo al evento, semanas, meses pasados, a estudiar el libro de Génesis en preparación? Levanten la mano. Este es tiempo. Tal vez debo pedir que levanten la mano los que tienen que confesar que no lo hicieron. No cumplieron. Es grave, grave. Sí. Noten, por favor, que estamos trabajando capítulos sobre los cuales se pueden predicar muchos sermones. Eso significa de que hay temas que se deben dejar fuera y yo hoy voy a usar una estrategia muy descarada para no tocar ciertas cosas en la exposición, sino mandarles a leer sobre el tema. En este tema tenemos nuevamente las dos preguntas claves que planteamos ayer. La primera pregunta, ¿de qué manera el texto confrontó y corrigió en aquel entonces la forma de pensar de la gente? Y la segunda pregunta, ¿de qué forma confronta y corrige nuestra forma de pensar hoy? Muchas de las observaciones que hicimos ayer vienen al caso para el tema de hoy también. Aquí también, en el tema del ser humano, hay un eje polémico en el texto. Se habla del ser humano para cambiar, para corregir las concepciones que había y nos toca ver cómo corrige las concepciones que tenemos hoy. Lo que comentamos ayer sobre el género literario de Génesis 1, ahí también hablamos de la transición que hay entre el capítulo 1 y el capítulo 2, entre el 2.3 y el 2.4 en adelante. Ya es un estilo literario diferente. Sin embargo, aún en este capítulo 2, 3 y 4 es mejor mantener el concepto de antimito del que estábamos hablando ayer. Y ya vimos ayer cómo es que el capítulo 1 y el capítulo 2 están relacionados en forma muy cercana. Se puede entender todo el capítulo 2 como una explicación del versículo 27, en el capítulo 1, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios, lo creó, varón y hembra, los creó. Ahí lo extraño de singular a plural y el capítulo 2 nos da la explicación. ¿Qué es lo que pasa ahí? También repetimos lo que dijimos ayer, que esta narrativa que empieza en el capítulo 2 y que es una narración que va del 2, 3 hasta el capítulo 4, es una narración que conecta con toda la historia que sigue. Este relato está conectado con lo que luego se narra en el diluvio, en la Torre de Babel, porque ahí están las consecuencias de lo que se narra en el capítulo 2 y 3. Quiero sugerirles que a nivel del libro en su totalidad se establece un paralelo entre la persona de Adán y la persona de Abraham. Nosotros como creyentes fácilmente hacemos el brinco de una vez al Nuevo Testamento y vamos a Romanos 5, vamos a 1 Corintios 15, donde se habla de Cristo como el nuevo Adán, pero dentro de Génesis tenemos paralelos. Vemos que así como Dios inicia con Adán, así reinicia en el diluvio con Noé y está el inicio nuevo con Abraham a partir del capítulo 12. La historia del diluvio, la historia de Noé es resultado de la caída, pero no es solución al problema de la caída. Incluso el mismo relato lo muestra. En el caso de Abraham, sí, allí arranca lo que va a ser solución al problema de la caída del pecado.
Y vamos a notar en los próximos días, como en el caso de Abraham, no apenas estamos hablando de un paralelo, sino de un contraste. Yo creo que el libro de Génesis nos invita a mirar el capítulo 3 y el capítulo 22 como contrastes que le dan unidad a este libro. Mañana profundizamos en cuál es la estructura literaria de estos capítulos 2 y 3. Hoy profundizamos en lo dicho desde el capítulo 1 en cuanto al ser humano, lo que se completa aquí en el capítulo 2. Y la pregunta básica es, ¿cómo es que por un lado se habla del ser humano como imagen de Dios y por otra parte es un ser formado del polvo de la tierra? Es un ser viviente como todos los animales que también son formados del polvo de la tierra. En Génesis 1, el ser humano es creado para señorear. En Génesis 2, es formado para labrar la tierra. El relato de Génesis 2 también nos explica, aunque de pronto no lo captamos en nuestras versiones, el porqué del nombre Adán. Adán se utiliza en estos relatos a la vez como un nombre personal y también como término genérico para la humanidad. Pero el capítulo 2 nos explica de dónde viene el nombre Adán. Adán proviene de la Adamá. Adamá es la palabra hebrea para el suelo. Él es formado para labrar el suelo y él es tomado del polvo del suelo, ¿sí? Aunque nuestras versiones todas, curiosamente, optan por hablar del polvo de la tierra. De hecho, la palabra allí no es la palabra tierra que tenemos en el capítulo 1, es la palabra suelo. Adán, terrestre, tomado del suelo, su mismo nombre lo indica. Y en este texto, desde un principio, en lo que leímos, lo que narra aquí en los primeros versículos, de que todavía no había ningún arbusto en el campo, en la tierra, ni había brotado ninguna planta, ni había hombre para labrar la tierra, ya se nos corrige un concepto bastante común en nuestro contexto. El trabajo no es consecuencia del pecado, de la caída. El trabajo no es maldición. El trabajo es parte del propósito para el cual Dios crea al ser humano. Y notamos en la transición del capítulo 1 al capítulo 2, el capítulo 1 ya da órdenes a este ser humano. Fructificad, multiplicaos, señoread. Y en el capítulo 2 se agrega a esto una prohibición. La prohibición en cuanto al árbol. Y es esta prohibición que ahora va a ser el eje de la trama del relato del capítulo 2 y 3. Cuando comparamos el relato de Génesis con los mitos de Mesopotamia, de Egipto, se puede notar allá una tensión similar, pero generalmente en las mitologías de las naciones vecinas, se mira la parte del hombre como tomado del polvo, de la tierra. Los seres humanos viven para servir a los dioses, mientras que los reyes sí son descendientes de los dioses. La Biblia une los dos aspectos del ser humano, que es a la vez terrestre, tomado de la Adamá, y es imagen de Dios, hijo de Dios, corona de la creación, puesto para señorear. Es bueno mantener esa tensión, esa paradoja, porque nosotros vivimos en una cultura obsesionada con superhéroes, superhombres, superdotados. Miren las películas. Es propio detenernos por un momento en la realidad de que nosotros somos seres finitos, somos seres limitados. Si Dios nos ha concedido un ministerio, una responsabilidad en su obra, lo más probable es que la gente alrededor tiene expectativas desmedidas de nosotros.
Y lo peor es que nosotros a nosotros mismos nos imponemos exigencias y expectativas que no son realistas. Somos seres limitados, con fuerzas limitadas. Es bueno recordarlo, es bueno comunicarlo a la gente alrededor. Traten de recordar que la iglesia es aquel lugar donde Dios usa a personas quebrantadas, imperfectas y pecadoras para ministrar a seres quebrantados, imperfectos y pecadores. Así como el capítulo 1, este capítulo 2 está estructurado también como un punto culminante. Culmina en la creación de esta ayuda idónea, la contraparte que le corresponde a Adán. El hecho de Dios decir que no es bueno que Adán esté solo, eso, frente al capítulo 1, levanta inquietud. ¿Cómo así? Si toda la creación de Dios es buena. Significa que este Adán solo todavía no es la creación completa. Solo cuando es varón y hembra, cuando están los dos, cuando tienen las dos partes. Y noten que ella no es formado del polvo del suelo. Ella es tomada de Adán para ser ayuda idónea, para ser la contraparte de Adán. Dios decide dividir a Adán en dos. Una sola carne. Es uno y es varón y mujer. Nosotros notamos aquí la diferencia que se nota entre el ser humano y los animales. Aquí es donde yo voy a hacer mi estrategia descarada, y es descarada aún cuando ya tengo quitado el tapabocas. Todos andamos descarados en estos días, ¿no es cierto? Sí. Yo estoy perdiendo amigos a diestra y siniestra por no reconocerlos, porque no reconozco la parte de la cara que es visible. Perdónenme, por favor, por eso, sí. Pero mi descaro hoy es que quiero invitarles a que, por favor, en este tema de la imagen de Dios, desempacar todo el concepto. Está ese librito que se mencionó ayer, el texto que interpreta al lector. Ahí se profundiza más. Quisiera hoy repasar eso rápidamente y no perdernos en grandes debates sobre si el ser humano es dicotómico o tricotómico, qué significa alma, espíritu, aliento de vida, mente, corazón, etc. Entonces, aquí, como digo, brevemente, puntualizamos algunos de los aspectos de qué significa ser imagen para luego ver la pertinencia de este concepto bíblico del ser humano. Hablar de ser humano como imagen de Dios. Primer punto. Ser imagen significa ser persona. Si queremos entender en qué consiste esa imagen de Dios en el hombre, tenemos que buscarlo en aquello en que el ser humano es diferente a los animales, porque de los animales no se dice que son imagen de Dios. Entonces no tenemos que buscarlo en la parte física, porque en lo físico, honestamente, no nos diferenciamos mucho. Somos un poco menos peludos, la mayoría, pero generalmente no. La anatomía es muy similar. Es en la parte de ser persona autoconsciente, en tener emoción, afecto, en tener voluntad, en poder controlar nuestra relación con nuestro entorno, ¿sí? En tener lenguaje, la capacidad de comunicación, que también desde este capítulo 2 es la parte clave en la relación con Dios. La comunicación entre el Dios que nos creó y nosotros. Persona autoconsciente. En segundo lugar, representante. Cuando nosotros miramos el uso de la palabra imagen a través de todo el Antiguo Testamento, lo más común es encontrarlo para imágenes fundidas en el culto idólatra. ¿Para qué sirve la imagen ahí? La imagen representa al Dios. El ser humano está puesto como representante de
de Dios, como lugarteniente, como mayordomo de Dios en la tierra. En tercer lugar, es el versículo 27 del capítulo 1. A su imagen lo creó, varón y hembra los creó. Y lo raro que tenemos ahí en el capítulo 1, versículo 26, el hecho de Dios hablar de sí mismo en plural. Hagamos al ser humano. Y cuando luego crea al ser humano en plural, varón y hembra, esa es parte de la imagen de Dios en el ser humano. El ser humano es hecho como ser en relación, como un ser comunitario, no como isla. La pluralidad en Dios es algo que apenas lo entendemos perfectamente a partir del Nuevo Testamento. Y hay una última parte, grandes debates entre los teólogos si es posible perder la imagen de Dios, y efectivamente el Nuevo Testamento habla de la restauración de la imagen de Dios. Colosenses, capítulo 3, versículo 10. Dios restaura esa imagen. Entonces, ¿en qué sentido con la caída se perdió algo de esa imagen? Y allí vemos la parte, por decirlo así, dinámica de la imagen de Dios en el ser humano. Es imagen de Dios en la medida que sigue en relación con Dios. Cuando se rompe esa relación, allí sí hay algo que se necesita restaurar. Nosotros al final de esta exposición volvemos a este punto. Otra cosa que queremos retomar rápidamente, otra cosa que en el librito se amplía más. En estos capítulos, primeros capítulos de Génesis, se notan tres relaciones fundamentales, si quieren, tres dimensiones del ser humano. Su relación con Dios, Dios es su creador, Dios también es quien lo bendice, Dios es quien le da órdenes. Primera relación, la relación con la tierra, es tomado de la tierra, tiene señorío sobre los animales, se realiza a través del trabajo productivo de labrar la tierra y la relación con el otro hombre, con la ayuda idónea, con otros seres humanos. Es un ser en relación, tres dimensiones, tres relaciones fundamentales. Hay una cuarta relación, pero esa cuarta relación apenas se saca a flote con la caída, con el pecado. Lo hablamos mañana. Y eso nos lleva a la pregunta de pertinencia. Cuando nosotros miramos los conceptos que se tiene del ser humano en el mundo en que vivimos, ¿qué parte de esa imagen bíblica todavía se mantiene, sobrevive? Voy a mencionar tres ejemplos, no más. En Aristóteles encontramos el concepto del ser humano como zoion político, un ser político, realmente mejor traducción, un ser social, un ser comunitario. ¿Quién sabe de dónde viene esto? Alguien está jugando de pronto ahí fuera, sí. Qué envidia. Un ser social. En Marx, ustedes pueden encontrar un concepto que a la vez enfatiza la parte productiva del trabajo y la parte de las relaciones con los seres humanos. Porque para Marx el hombre se realiza en el trabajo, pero las relaciones de producción y relaciones malsanas son las que determinan todas las relaciones, toda la comunidad, toda la estructura de la sociedad. Lo que es importante recordar al pensar en Marx es que Marx está tratando de corregir un concepto mucho más cuestionable, pero de mucho mayor impacto en nuestro contexto. El tercer ejemplo, Adam Smith, otro Adam. Adam Smith, el padre del capitalismo, habla del ser humano como un ser económico.
Adam Smith rompe conscientemente con el modelo bíblico aristotélico de la Edad Media, y para Adam Smith el lucro es bueno, no es pecado. El que cada individuo busque su propio bien, no es algo malo que debemos desanimar, desincentivar, sino que debemos animarlo porque la mano invisible detrás de la economía es que cuando el individuo busca su propio interés, está beneficiando a la comunidad. Ahí tienen el toque pseudo-cristiano en la teoría capitalista, la mano invisible que hace que usted, buscando su propio interés, va a beneficiar a los demás, sin querer queriendo, como diría el Chavo. Obviamente es una mano invisible, por eso no la vemos tan fácilmente. Vivimos en un mundo donde rige el absoluto económico, un mundo donde el 0.1% de la población tiene en su poder la mayor parte de la prosperidad y donde el 99.9% vive en dependencia económica. Aún la gente que tiene propia empresa, etcétera, está dependiendo del poder de los súper ricos. Y lo chistoso es de que hoy se percibe esto con la mayor claridad en aquel país que se jacta de su cultura de la autosuficiencia. En la posmodernidad hemos llegado a mirar el ser humano sencillamente como consumidor. Hay un autor colombiano, Cruz Cronfli, que dice de que en la posmodernidad se ha cambiado el pienso, luego existo, de Descartes en consumo, luego existo. Cruz Cronfli no lo enfatiza tanto en ese contexto, pero vale la pena notar de que parte de este mundo en que vivimos es que se hace lo posible y lo imposible para evitar que el ciudadano común piense, cuestione, dude, reflexione. El concepto que tenemos del ser humano tiene consecuencias. Y nosotros como creyentes estamos llamados a no conformarnos a este ciclo, no seguir el molde. Y me preocupa que nosotros estamos viviendo un tiempo en que la iglesia colombiana tenemos la feligresía más educada que nunca en la historia de esa iglesia. Y nos dejamos llevar por esa misma cultura que no cuestiona, que no pregunta, que no reflexiona. Es peligroso. Lo raro de este desarrollo, de que ahora el hombre no es más que consumidor, es que la modernidad empezó en el Renacimiento con una visión tremenda del ser humano. Al final del siglo XV, Giovanni Pico de la Mirandola da su discurso sobre la dignidad del hombre. Al final del siglo XVIII, el filósofo Kant decide que el ser humano es el sumum bonum, el sumo bien, la frase que Tomás de Aquino había usado para hablar de Dios. El ser humano es el sumo bien para el ser humano. En el mundo actual, a pesar de todo el discurso sobre los derechos humanos y la dignidad del ser humano, el sumo bien no es el ser humano, es la prosperidad. Toda utopía se derrumba ante el imperativo absoluto económico, aun cuando son tan poquitos que disfrutan esa prosperidad. Ayer hablamos del mito de la evolución, ese mito del poder creativo del azar, el mito de una naturaleza que se crea a sí misma. Hoy vuelve el tema dentro del asunto de la creación del ser humano, porque la evolución mira al ser humano como producto de azar.
como sencillamente un animal un poco más desarrollado. Y resulta muy fácil pensar que lo que hemos visto, lo que hemos vivido en el siglo XX, es justamente un resultado de ese desarrollo del concepto humano. El ser humano que se vuelve carne de cañón no más. Porque no es más que otro animal dentro de esta naturaleza. Y hasta el día de hoy luchamos con el darwinismo social, aquella filosofía que se fundamenta en el principio de la sobrevivencia de los más aptos. La persona que no puede en el sistema económico que tenemos, la persona que necesita ayuda, es mejor que desaparezca. Ustedes lo pueden escuchar en las facultades de economía, en las universidades. La plata que usted le regala al pobre es plata perdida. Así lo enseñan. El concepto que tenemos del ser humano tiene consecuencias. Mientras los cristianos evangélicos seguimos debatiendo si el ser humano es dicotómico o tricotómico, el mundo en que vivimos está llegando a una encrucijada trascendental. Ese es el tipo de frases que usan los predicadores para asegurarse que el público no se esté durmiendo. ¿Están despiertos? ¿Están conmigo? El tema de la evolución está nuevamente en el centro de la discusión. Si usted ha pasado por una universidad colombiana en los últimos años, es casi seguro que usted se ha encontrado con el libro de Animales a Dioses, de Yuval Harari, un historiador israelí. Y esta obra de Yuval Harari, de Animales a Dioses, es apenas un botón para la muestra. Hay muchas obras de ese tipo, se están multiplicando. Y básicamente son libros que están haciendo la pregunta, ¿qué significa ser humano antes de nosotros volvernos androides? Antes de volvernos cyborgs, lo que en español debería ser al revés, ORCIP, organismos cibernéticos. En algunos de esos libros se celebra el hecho de que en el futuro, cuando ya somos androides, se va a perder el sentido moral. Porque realmente ese sentido de culpa, esa mala conciencia, apenas ha sido un obstáculo en el desarrollo de la humanidad. En una obra tras otra, ustedes van a ver la misma curva, el diagrama que muestran de lo que fue un desarrollo lento de la humanidad a través de milenios y de pronto en los últimos siglos un desarrollo increíble, un despegue vertiginoso en cuanto a desarrollo científico, político, económico, etc. Hay versiones pesimistas de esa mirada global a la historia. Está un libro que se titula El suicidio del Occidente, de Jonas Goldberg. Lamenta este señor que en el mundo actual se esté levantando dudas y cuestionamientos en cuanto al modelo capitalista, si eso ha arrojado tantas bendiciones en los últimos siglos. El libro me confrontó. Me di cuenta de que sí, hay mucho por qué dar gracias en los desarrollos que hemos vivido. Ninguno de nosotros realmente quisiera vivir en otra época de la historia y perder las comodidades que tenemos en el tiempo actual. Y hay versiones optimistas, como la avalancha de libros del señor Steven Pinker, que nos dice de que nunca hemos estado mejores y la cosa va de mejor en mejor. El concepto que tenemos del ser humano tiene consecuencias. Ayer dijimos que no debemos hablar de los mitos en forma despectiva, son narrativas, son formas en que las personas, en que las sociedades, en que las culturas expresan su autocomprensión. Es la forma de verse a sí mismos. Nosotros como creyentes estamos llamados a no conformarnos.
Y eso significa estar llamado una mente renovada. Significa hacer aseo mental. Un aseo en todas esas narrativas que se nos meten en la cabeza. Ideas, conceptos que entran allí a través de los medios. Yo en el taxi que me trae aquí estoy escuchando por más de media hora La Voz de Colombia, Bésame. Y hay que hacer aseo mental, ¿sí? Tenemos que... Ustedes notan que aquí en Génesis pasamos de la creación a la escatología muy rápidamente. En menos de 7 capítulos se va de la creación del universo al diluvio, al fin del mundo, donde se vuelve al estado inicial de Génesis capítulo 1, versículo 2, donde las aguas cubren la tierra en la destrucción, el juicio que Dios obra en esta tierra. Dios escoge a un hombre y su descendencia y representantes de los demás seres vivientes, pero el diluvio no resuelve nada. Si estudiaron Génesis, ustedes vieron que antes del diluvio y al final del diluvio, Dios pronuncia exactamente la misma frase. Génesis 6, versículo 5. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal antes del diluvio. Capítulo 8, 21. Después del diluvio. Dice Dios, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. El diluvio no es solución. Y tenemos la resonancia incómoda entre Génesis 9, lo que narra de Noé, con Génesis 3. Desnudez, vergüenza, maldición. Otra vez, no está resuelto el problema. Al final de la exposición de ayer, se comentó que lo que dice la Biblia en cuanto a la creación debe corregir la escatología típica que tenemos muchos cristianos evangélicos en Colombia. Nosotros no nos proyectamos para un cielo más allá del sol, sino a una creación renovada. Dios rescata esta creación que Él hizo. Nuestra escatología no es de unas almas inmortales, esa es la escatología platónica. Nuestra escatología es de la resurrección, del Dios que levanta a los muertos y los tiene una vida eterna en la presencia de Dios. Acabamos de mencionar otra escatología, la escatología de este libro, De animales a dioses, de Yuval Harari, donde en ese punto culminante de la evolución nosotros superamos las limitaciones de una conciencia moral, de un sentido de culpa y de la mortalidad. Fíjense, el brinco, nos liberamos de la moralidad y la mortalidad al mismo tiempo. De hecho, la narrativa bíblica desde un principio ha estado en competencia con otras escatologías, con otras narrativas. Tienen la primera en Génesis 11, la construcción de la Torre de Babel, que prefigura todas las estructuras, todos los sistemas que surgen del orgullo humano, los imperios de Egipto, de Mesopotamia, luego de Grecia, de Roma y de la cristiandad medieval, estructuras de la arrogancia, del orgullo humano. Si estudian el libro de Génesis, van a notar una cosa interesante. En Génesis 1, Dios da nombre a las cosas creadas. En la construcción de la Torre de Babel,
estos hombres quieren hacerse un nombre en la tierra. Y cuando Dios llama a Abraham, Dios promete engrandecer su nombre. Es Dios quien lo hace para Abraham y su descendencia. Cuando Pablo anuncia el mensaje del Evangelio, cuando habla del Hijo de Dios, el príncipe de paz, el Salvador, el Rey, el Señor, Pablo está usando los términos que en el Imperio Romano eran parte de la ideología imperial. Desde el emperador Augusto, esos términos se habían usado para hablar del César, para hablar del emperador en Roma. Él era el Hijo Divino. Él era el que había traído paz al mundo, la Pax Romana. Él era Salvador por haber traído esa paz. Él era Rey, Él era Señor. ¿Ven lo subversivo de lo que Pablo está diciendo? ¿Ven el conflicto de dos escatologías, dos narrativas completamente diferentes? Cuidado con las narrativas que nos consumimos, nos tragamos entero, los asimilamos sin cuestionar. Lo hacemos incluso con narrativas cristianas. Yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros tenemos el concepto de que la fe cristiana conquistó el Imperio Romano en 3 siglos? La verdad es al revés. 2 emperadores muy hábiles, Constantino al principio del 4º siglo, Teodosio al final del 4º siglo, lograron convertir la iglesia cristiana en baluarte de un imperio en decadencia. Y tuvieron éxito. Ese santo imperio romano cristiano duró 1000 años más. Pero el costo para la iglesia era un costo muy alto. Hasta ahí, la fe cristiana había sido el fermento dentro de una cultura, dentro de una sociedad que tiene es muy parecido a lo que es nuestro mundo globalizado de hoy. Y la nueva cristiandad de Constantino y Teodosio convirtió esa fe cristiana en el cemento de un imperio en desintegración. Pasó de fermento a cemento. Y lo curioso es que nosotros hoy generalmente estamos ansiosos por volver a la cristiandad de antaño. En parte porque en Colombia esa cristiandad no terminó hace 500 años, ni hace 200 años en el tiempo de la independencia. Porque en Colombia, desde los años 80 del siglo XIX, los tiempos de Núñez y de Caro, se volvió a la cristiandad. La Constitución de 1886, el Concordato de 1887, volvió a esa unión de Estado e Iglesia, de sociedad y fe, que había marcado la Edad Media. Apenas acabó hace 30 años con la Carta Política de 1991. Y nos duele. A evangélicos y católicos queremos volver a esa cristiandad. Cuidado con lo que quieren. Cuidado con las voces que siempre salen en tiempos de elección. Pronto vamos a volver a escucharlos. Ya suficiente tiempo de que nos gobiernen los incrédulos. Es tiempo de recuperar los valores cristianos, los valores de la familia. ¿Conocen la canción? Sí. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Cristo es la respuesta. Voten por mí. En cada caso, se trata
de un intento de manipulación. Tengan cuidado con aquellos que se presentan como ángeles de luz. Y tengan cuidado con esas narrativas que procuran cristianizar los aportes de la modernidad, el surgimiento de la ciencia moderna, la democracia, los derechos humanos, el capitalismo o el socialismo, ustedes escogen, como cosas que realmente se deben de alguna manera a la fe cristiana. Cuidado, el mensaje de la cruz sigue siendo locura, sigue siendo piedra de tropiezo. No es el ingrediente secreto que explica todos los avances de la modernidad. Resulta más cuerdo, más fructífero mirar esa modernidad con su bebé, la posmodernidad, como una expresión tangible de Génesis 3 y de Génesis 11. Así como en el tiempo de Pablo, nosotros pertenecemos a otro reino, a otro rey. Cuando hablamos de imagen de Dios en el ser humano, nosotros terminamos por decir que es algo dinámico. Depende del ser humano continuar en relación con Dios. Y es por la ruptura en esa relación que se necesita una restauración. Cuando Dios escoge un pueblo para habitar en medio de ellos, para ellos ser su especial tesoro, Dios los llama a reflejar lo que Él es. Sed santos, porque yo soy santo. Levítico 19, versículo 2. Es un pueblo llamado a ser imagen. Conocemos la historia trágica del Antiguo Testamento, que ese pueblo escogido, al igual que nosotros, no da la medida. Es el mensaje, ustedes lo pueden encontrar en Ezequiel, capítulo 36. En vez del nombre de Dios ser santificado por la forma de ellos reflejar a Dios, más bien son la causa de que el nombre de Dios sea profanado, sea blasfemado entre las naciones. Y en ese mismo capítulo 36 de Ezequiel, Dios anuncia su respuesta. Él va a santificar su nombre. Y va a santificar su nombre por transformar, por cambiar a este pueblo, por ponerles nuevo corazón, corazón de carne, por poner su espíritu dentro de ellos. La denuncia profética del Antiguo Testamento culmina en Mateo, capítulo 5. Ese pueblo escogido, en sus representantes más celosos, los escribas y fariseos, no da la medida. Mateo 5, versículo 20. A menos que vuestra justicia supere la justicia de los escribas y fariseos, no entrarán al reino. Ese mismo capítulo 5 también tiene el eco de Levítico 19, 2. Último versículo. Sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y Jesús lo dice cuando está hablando del amor. Volvemos a encontrar ese texto de Levítico 19, 2 en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Y ahí la exhortación a ser santos ahora se ubica dentro del contexto del Evangelio. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. No hay tiempo para profundizar aquí en este momento, pero noten que la exhortación en 1 de Pedro tiene una resonancia muy diferente a la de Levítico 19.
Cuando en Levítico 19 se resume toda la ley que Dios acaba de dar al pueblo, cuando se resume toda esa ley en el mandamiento, sed santos, porque yo soy santo, Dios acaba de revelarse, de manifestarse en la liberación de manos de Faraón, en la dádiva de la Torá, de la ley, en el pacto que hace, en el trueno y humo y fuego en el monte Sinaí. Cuando se repite la exhortación en Primera de Pedro, sed santos, porque Él es santo. Dios acaba de manifestarse en otro monte, el monte Calvario. Se celebra otro pacto, el nuevo pacto, en la sangre de Cristo. Otro monte, otro pacto. La próxima vez que lean la parábola del hijo pródigo, recuerden que como creyentes no estamos llamados a imitar la santidad del hijo mayor, el muchacho bueno y cumplido, el que representa en la parábola la santidad de los escribas y fariseos, una santidad autosuficiente, mezquina, resentida con Dios. Estamos llamados a reflejar la santidad del Padre, con los brazos abiertos, con ese amor profundo que se manifiesta en el Calvario, para darle la bienvenida al hijo rebelde, extraviado, derrotado. Esa es la imagen que Dios quiere que reflejemos en este mundo. Amar a otros como Dios nos ama a nosotros. Es ser imagen y semejanza. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por la riqueza de tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio de poder estudiarla, poder compartirla, poder juntos disfrutar de lo que tú nos dices, de lo que tú nos hablas, del amor tuyo que se expresa en esa palabra. Padre Celestial, el solo escuchar términos como imagen y semejanza de Dios, nos sentimos confrontados con nuestra imperfección, nuestras limitaciones, nuestras debilidades, nuestros pecados. Y pensar, Señor, que tú nos llamas a manifestarte a ti, a darte a conocer ante las naciones. Señor, ayúdanos. Enséñanos más de tu amor. Y ayúdanos a nosotros a amar como tú amas. Ser imagen, ser semejanza. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo.